Pero, ¿qué pasa cuando lo que parecía incuestionable se rompe? Hoy vamos a hablar sobre paradigmas, esas estructuras invisibles que ordenan nuestra manera de pensar en el mundo, hasta que dejan de hacerlo. Bienvenidos a Pienso y Luego Podcast. En este capítulo 3, que se titula Rompiendo el molde, hablaremos sobre paradigmas con Sánchez Paraé, Grecia Núñez, Juan Ortiz, Rojas Daniel. Francisco Javier Lizárraga y ya. y su servidora Elizabeth Vázquez. En este capítulo de hoy, como lo dice, como la introducción, vamos a hablar sobre paradigmas, que lo tratamos un poco muy por encima en el capítulo pasado, pero que en este queremos hacer más profundización sobre los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué creen que sea un paradigma? O como hemos investigado, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que un paradigma es como el software de la mente. O sea, bueno, en este caso mente colectiva, ¿no? Sí. Ya en conjunto, ¿no? Es como el conjunto de ideas, creencias y reglas como que definen lo que consideramos verdadero, posible o válido en un momento como histórico. Pero, o sea, sí tenemos que tomar en cuenta que los paradigmas como que no es algo que se anuncien. O sea, simplemente como que suceden, nacen cuando una comunidad empieza como que a compartir una visión del mundo y desaparecen cuando esa visión deja de funcionar. Bueno, este es como mi punto de vista. No sé si alguien quiere agregar algo. Una característica de los paradigmas es que de acuerdo al contexto histórico pueden ser algunas frases que dicen autores u otras, pueden ser correctas en ese momento en el que las dijeron, pero en nuestro tiempo no vienen siendo muy correctas, que digamos. Por ejemplo, antes se podría decir que la Tierra era el centro del universo, pero y eso estaba bien en esa época histórica, en ese paradigma. Pero ahora en nuestro paradigma actual, en nuestra época, no se puede decir que sea un argumento correcto, porque el paradigma ya cambió, es otro concepto el que tenemos ahora de eso. Tomando tu ejemplo del paradigma del teocentrismo, en su momento no fue bien recibido, ya que quitaba a la Tierra del centro, y a su vez esto, ya yéndonos hacia el paradigma de la existencia de Dios, lo eliminaba, ya que descartaba la existencia de Dios, y esto para la mayoría de población en ese momento era creyente, lo cual por ejemplo, actualmente sabemos que el Sol es el centro de la galaxia y no la Tierra, pero en este caso, opinar esto En esa época, era completamente impensable, un error fatal que nunca se hubiera llegado a pensar que sería correcto. Sí, pues también, siguiendo tu respuesta, debido a, pues en la tecnología de ese tiempo, todo eso, tiene mucho que ver, hay muchos factores, pero otro también ejemplo sería, creo también, los terraplanistas, sería también una, pero eso es, también, eso no es bien recibido, no sé, actualmente, pues, hay gente que, pues, no irónicamente lo cree, pero no, o sea, se tiene comprobado de que la Tierra y todos los planetas son redondos, y pues sí, esto sería uno de tantos paradigmas que existen. Acá alguien que quiera. Entonces, podríamos decir como que la historia del conocimiento, si lo manejamos como que con una metáfora, es como un reloj, y cada tanto que las agujas se empiezan a mover, como que se pueden trabar, y cuando se traban como que surge una crisis. Entonces, cuando esta crisis aparece, lo que dábamos por cierto como que ya no alcanza a explicar lo que vemos. Entonces ahí ya surge la necesidad como de que, como dice el capítulo, un nuevo molde, o nace un nuevo paradigma. Y ese paradigma nace como para dar respuestas a las grietas de la realidad que el viejo marco o la vieja creencia que se tenía ya no puede como sostener. No, ya no. Podríamos decirlo así.
También yo quisiera aportar mi idea, mi concepto, para que los que nos están escuchando puedan entenderlo un poco más básico. Un paradigma es una nueva forma de tomar la realidad, tal cual, que pasa después de una crisis, como lo habíamos dicho en el episodio pasado, que es un cambio. La crisis es un cambio, es un replanteamiento de las cosas, de los conceptos, de la forma de ver el mundo. Entonces, así muy básico, el paradigma es una nueva forma de tomar esta nueva realidad que está sucediendo con estos nuevos conceptos, nuevas formas que pasa después de una crisis. Solamente como para aportar un poco. Pues sí, como lo dice el título de este capítulo, es romper el molde, el viejo molde que se tenía. Y pues acá, a ver, ¿alguien? Pues yo la verdad no le entiendo mucho el tema, ¿no? Pero pues siento que los paradigmas pues sí te encierran, o sea, llegas a pensar que, o sea, te encierran tanto que llegas a pensar que algo es tonto y realmente pues te ciega, pues. O sea, tienes las respuestas de frente, pero no somos capaces de verlos porque estamos pues encerrados en una ideología, doctrinas, que ahorita ya es muy, muy común. Ahorita estamos envueltos en una globalización súper tensa, ¿no? O sea, que ya todos conocemos todo y es muy fácil manipular a la masa ya. Realmente siento que vivimos en un paradigma muy fuerte. Pues yo opino que desde siempre se ha tenido un control, no sobre las masas, sino, o sea, el dar unas ideas diferentes y que un grupo de personas empiece a seguirlo y otro no esté de acuerdo. Siempre ha existido todo ese tipo de problemáticas que hacen todos estos temas y pues engloba el paradigma. Aquí en este capítulo, a ver acá. Pues me gustaría agregar que no solo hay un paradigma actual, sino que hay muchos paradigmas simultáneamente en diferentes ámbitos. No es que solo haya uno que englobe todo, hay diferentes para cada tipo de problema. Esto ha sido así desde siempre, desde la antigüedad hasta el momento actual, y estos paradigmas van evolucionando cada momento. Por ejemplo, podría decir un paradigma sería la IA, que es un paradigma actual de aproximadamente menor a 5 años, ya que toda la tecnología está afectando, evolucionando. No, quiere decir Ajá. ya que aquí entra la pregunta de las máquinas nos dejarán sin trabajo, ya que esta frase ha sido dicha por muchas personas. Las máquinas nos suplantarán en el trabajo, pero una inteligencia artificial puede suplantar a la inteligencia humana, al esfuerzo humano. Yo opino que no, la verdad, porque si actualmente no es algo como que, bueno, o sí, podría llegar a ser algo que sí piensa por sí mismo, la verdad, pero no, nunca va a llegar a reemplazar de manera precisa el cómo piensa el ser humano, todos sus pues sí, acciones, sentimientos. Yo no creo, la verdad, ni que pueda suplantar. Ponle tú que sí, muchos trabajos, pero no la esencia en sí del ser humano. Nada de eso. ¿Alguien qué? Bueno, ya. Algo sobre, pues lo que dijo mi compañero, ¿no? Sobre por qué la inteligencia artificial no nos podría reemplazar. Es que la inteligencia artificial está creada para lograr un objetivo. Siempre tiene que tener un objetivo concreto. Si creas una inteligencia artificial para que te haga las tareas, es lo único que va a pensar en hacerte las tareas. Pero lo que una inteligencia artificial no tiene son dos cosas. Eso es la experiencia del ser humano, las experiencias previas que forjan su carácter y su manera de pensar, y también el alma. Una inteligencia artificial no tiene alma, es simplemente un algoritmo que posee todo el conocimiento.
Pues yo pienso que el ejemplo que dieron ahorita pues es muy bueno, o sea, sí da como que en esencia lo que es un paradigma, pero retomando en sí el tema, yo pienso que podríamos decir que un paradigma se rompe, vaya, o cuando se rompe un paradigma no es solo como que porque cambiamos de opinión, vaya, o sea, engloba mucho, es la revolución del pensamiento, o sea, retomando también los ejemplos que dieron anteriormente, o sea, cuando dijimos, o sea, pasamos de creer que la Tierra es el centro del universo a verla girar alrededor del Sol. O también se tenía la creencia de que la enfermedad era como un castigo divino, y ahorita ya entendemos que es un fenómeno biológico. Entonces, el romper un molde, o sea, es como perder un piso y construir uno nuevo, o sea, podríamos decir que es lo mismo del paradigma, o sea, los paradigmas no son eternos, o sea, viven, mueren, nacen y renacen, pero yo pienso que la pregunta que tenemos como que considerar en este aspecto es qué moldes siguen cargando estos paradigmas sin darnos cuenta, y sobre todo es si estamos listos para romperlos, o sea, tenemos como que tener en cuenta, yo pienso que esos puntos, o sea, esos cuestionamientos, porque al final de cuentas, pues esa es la esencia del paradigma, ¿no? O sea, nacen, crecen, mueren, renacen, y siguen como que surgiendo continuamente, obviamente dependiendo del contexto histórico en el que nos encontremos y las necesidades que sienta el humano en ese momento, ¿no? Acá, no sé. Y pues agregando, perdón compañero, No. agregando un poquito a lo de Luna, volviendo al tema de los paradigmas, centralizándolo, un poquito más, no solamente, o sea, los paradigmas en este momento no comprendemos el que está pasando ahorita o el que pasó antes del que está pasando en este momento, hasta mucho después lo vamos a comprender. O sea, hay otros paradigmas que ya tienen su nombre, el mitos, el logos, el teocentrismo, el antropocentrismo. Entonces, en ese momento no tenían un nombre, no era algo que se comprendía al 100%, hasta mucho después. Creo que esto pasa o va a seguir pasando, así como dice mi compañera, de que, pues, o sea, viven, mueren, renacen. Entonces, o sea, siempre va a ser esto. No sé si alguien quiera comentar algo más. Yo nada más, ya para concluir. Yo siento que tengo una pregunta antes, ¿no? O sea, ¿a dónde creen que se incline más el paradigma? ¿En cuestión de lo social o a lo científico? Pues yo siento como que engloba los dos, o sea, La porque ideología. o sea, o ¿por qué tu pregunta? O sea, ¿qué quieres dar a Porque la entender? pregunta- Bueno, recuérdame esa parte, recuérdame. Bueno, O sea, yo cuando investigué el tema y el autor mismo hizo la definición de paradigma englobando al método científico, ¿no? una comunidad Sí, científica una específica, comunidad ajá. científica Kuhn específica. menciona eso. Y lo que me resonó mucho es que los temas que vimos en clase, pues nada que ver, ¿no? O sea, eran más ideológicos o corrientes filosóficas que se veían. Porque en Ajá. sí, a lo que entiendo o lo que estamos entendiendo, ¿no? Vaya la Sí. redundancia Sí, de lo que estamos hablando ahorita todos, o sea, el paradigma en sí no es una ciencia, la ciencia es lo que nos Ajá. explica el paradigma. Sí, es lo que yo iba a Entonces, decir. Ajá, o sea, sí podemos decir eso, ¿no? O sea, que la ciencia es como la respuesta al paradigma. Sí, se Podríamos necesita. decirlo, o sea, necesitamos la ciencia como para entender en sí el paradigma, Ujú. pero no es hasta que este paradigma pasa o se llega como que a la respuesta, es cuando ya le damos el nombre a ese paradigma, que era lo que decía, significado completo. o el significado completo. ¿Ya? Conclusión, Nos despedimos bueno, ya. como rápida conclusión, como recapitulación del tema de hoy, el paradigma es una nueva forma de tomar la realidad en base a una crisis que es el cambio que sucede y así eventualmente por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, esto es todo por hoy.